Escribe en los comentarios desde qué país nos ves. No olvides suscribirte y darle like al video. Imagina una madre llorando la pérdida de su bebé, diagnosticado con el temido síndrome de muerte súbita del lactante. Ahora, imagina que esto sucede, no una, sino 5 veces. Una tragedia impensable, una maldición familiar que desafía toda explicación médica. Durante décadas, Juanetta Hoyt fue vista como una figura de inmenso sufrimiento, una víctima del destino. Pero, ¿y si la verdad fuera mucho más oscura? ¿Y si detrás de la fachada de una madre afligida se escondiera un monstruo inimaginable? Esta es la escalofriante historia de cómo una serie de tragedias inexplicables reveló un secreto guardado durante 25 años. Un secreto susurrado en las cunas vacías de sus propios hijos. En el corazón del estado de Nueva York, anidado junto a las tranquilas aguas del río Susquehanna, yace el pueblo de Owego. A simple vista, es un arquetipo de la pequeña ciudad americana. Calles arboladas, casas con porches acogedores y una comunidad donde todos se conocen. Durante las décadas de los 60 y 70, Owego era un refugio de paz, un lugar donde las puertas se dejaban sin cerrar y los niños jugaban en la calle hasta el anochecer. Era el sueño americano encarnado en ladrillo y madera, un escenario de postales donde la tragedia parecía pertenecer a un mundo lejano y ajeno. Pero bajo esta superficie de serenidad pastoral, una oscuridad insondable estaba echando raíces, creciendo en silencio dentro de las paredes de un hogar modesto. Una oscuridad que se alimentaría de la inocencia y se disfrazaría de una aflicción médica tan misteriosa como devastadora. En aquellos años, la comunidad médica luchaba por comprender un fenómeno aterrador, el síndrome de muerte súbita del lactante, o SMSL. Era un diagnóstico de exclusión, una etiqueta para lo inexplicable. Bebés sanos que, sin previo aviso, se dormían para no despertar jamás. El SMSL era el fantasma en la cuna, un ladrón silencioso que no dejaba rastro, solo un vacío desgarrador y preguntas sin respuesta. Para una familia en particular en Owego, este diagnóstico se convertiría en una maldición recurrente, un destino cruel que los golpearía no una, sino 5 veces. La comunidad los arropó con compasión, viendo a la madre, Juanetta Hoyt, como una figura trágica, una moderna Job puesta a prueba por un Dios cruel. Nadie podía imaginar que la verdadera causa de estas muertes no era un síndrome médico indescifrable, sino un secreto mucho más siniestro. La sombra que se cernía sobre Owego no era una enfermedad, sino la mano de una madre, y la verdad, enterrada durante décadas bajo capas de dolor y engaño, era más monstruosa de lo que cualquiera podría haber concebido. Antes de ser la madre trágica de Owego, antes de ser la señora Hoyt, fue simplemente Juanetta. Nacida en 1946 en una familia de clase trabajadora, su infancia no estuvo marcada por grandes dramas ni eventos extraordinarios. Al contrario, se definió por una quietud casi anónima. Juanetta no era la niña que destacaba en clase, ni la que lideraba los juegos en el recreo. Era una presencia discreta, una observadora silenciosa en la periferia de la vida. Sus compañeros de escuela la recordarían más tarde como alguien tímido, reservado, casi invisible. Alguien que parecía preferir la compañía de sus propios pensamientos a la ruidosa camaradería de los demás. Esta introversión no era necesariamente una señal de alarma en la época. A menudo se interpretaba como buena conducta, como la docilidad esperada en una joven. Sin embargo, bajo esa superficie plácida, se gestaba una compleja vida interior. Los psicólogos que analizarían su caso décadas después especularían sobre esta infancia silenciosa.
¿Era el resultado de una baja autoestima arraigada? ¿Ocultaba una necesidad desesperada de atención que no sabía cómo expresar de manera convencional? Creció en un entorno que no fomentaba la expresión emocional abierta, un mundo donde los problemas se barrían bajo la alfombra. Esta falta de herramientas para procesar y comunicar sus sentimientos podría haber creado una presión interna inmensa. Juaneta aprendió a reprimir, a presentar una cara de normalidad, mientras las emociones complejas, quizás la ira, la frustración o una profunda sensación de insuficiencia, se arremolinaban en su interior sin encontrar salida. No hay registros de abusos evidentes o traumas significativos en su niñez, lo que hace que su posterior desarrollo sea aún más desconcertante. Su historia temprana es un lienzo en blanco, y es precisamente en esa ausencia de color y de drama donde reside el misterio. Era una chica normal, de un pueblo normal, destinada a una vida normal. Pero en ese silencio, en esa aparente falta de historia, se escondían las semillas de una oscuridad que nadie, ni siquiera probablemente ella misma, sabía que existía. A principios de la década de 1960, el camino de Juaneta se cruzó con el de Timothy Hoyt, un joven local trabajador y de buen carácter. Su noviazgo fue tan discreto y convencional como la propia Juaneta. No fue una historia de amor apasionada y arrolladora, sino más bien un entendimiento tranquilo, una unión de dos personas que buscaban la estabilidad y la normalidad que se esperaba de ellos. Tim, que trabajaba en la construcción, ofrecía un futuro estable. Juaneta, la joven tranquila y hogareña, representaba la promesa de un hogar y una familia. En 1964, con apenas 18 años, Juaneta se convirtió en la señora Hoyt. Su boda fue un evento modesto, el punto de partida de una vida que parecía seguir un guión preestablecido por la sociedad de su tiempo. Se instalaron en un pequeño remolque en la zona rural de Owego, un hogar humilde pero suyo. Para ellos, como para tantas parejas de su generación, el siguiente paso lógico y deseado era tener hijos. Anhelaban llenar su pequeño hogar con las risas y el desorden de una familia numerosa. Este deseo no era solo personal, era una validación social, la culminación del sueño americano a pequeña escala. Tim y Juaneta soñaban con ser padres, con criar hijos fuertes y sanos en el apacible entorno de su pueblo. Hablaban de ello, hacían planes, imaginaban un futuro lleno de cumpleaños, partidos de béisbol y cenas familiares. Su voto matrimonial no fue solo una promesa mutua, sino también un voto silencioso hacia ese futuro idealizado. Se comprometieron a construir una vida juntos, ladrillo a ladrillo, hijo a hijo. Nadie podría haber adivinado que este sueño compartido, este anhelo tan puro y universal, se convertiría en el escenario de una pesadilla inimaginable. La esperanza que llenaba su pequeño hogar era genuina, pero frágil. Estaban en el umbral de la paternidad, listos para recibir a su primer hijo, sin saber que con ese nacimiento no solo darían la bienvenida a una nueva vida, sino que también abrirían la puerta a una oscuridad que consumiría su futuro y destrozaría su mundo de la manera más íntima y brutal posible. El 17 de octubre de 1965, el sueño de los Hoyt comenzó a hacerse realidad. Juaneta dio a luz a su primer hijo, un niño al que llamaron Eric. Era un bebé aparentemente sano y robusto, la personificación de la esperanza de sus jóvenes padres. Para Tim y Juaneta, su llegada fue un momento de pura alegría, la culminación de sus planes y anhelos. Su pequeño remolque, antes silencioso, se llenó con los sonidos de una nueva vida. Durante sus primeras semanas, Eric se comportó como cualquier recién nacido.
Comía, dormía y crecía, llenando los días de sus padres de pañales, biberones y un amor abrumador. Eran una familia, por fin. Pero la felicidad fue trágicamente efímera. El 28 de enero de 1966, cuando Eric tenía poco más de 3 meses, la tragedia golpeó. La versión oficial, la que Juaneta contó a un team devastado y a las autoridades, fue tan simple como incomprensible. Lo encontró en su cuna, sin vida, sin haber emitido un solo sonido de angustia. Simplemente había dejado de respirar. El pánico, la confusión y un dolor insoportable se apoderaron del hogar de los Hoyt. Los médicos, enfrentados a un bebé que había estado sano horas antes y que no presentaba signos de enfermedad o trauma, no encontraron una causa clara de muerte. En aquella época, la ciencia médica se encogía de hombros ante estos casos. Le dieron un nombre: muerte en la cuna. Síndrome de muerte súbita del lactante. Fue clasificado como una tragedia natural, un acto inexplicable del destino. La comunidad de Owego se volcó en apoyo de la joven pareja. Su dolor era el dolor de todos. ¿Cómo podía un bebé perfectamente sano morir así, sin más? La simpatía se centró especialmente en Juaneta, la joven madre que había perdido a su primogénito. Nadie cuestionó su historia. Nadie buscó más allá de la explicación médica aceptada. Eric fue enterrado, el primer pequeño ángel de los Hoyt. Su muerte fue un golpe terrible, pero se consideró una rareza estadística, una cruel lotería del destino. Nadie podía imaginar que no era el final de una tragedia, sino el prólogo. Era el primer acto de un patrón horrible que estaba a punto de emerger. Un patrón oculto a plena vista, disfrazado de duelo y mala suerte. Tras la muerte del pequeño Eric, un velo de dolor se cernió sobre el modesto hogar de los Hoyt en el condado de Tioga. Para el mundo exterior, eran una joven pareja golpeada por la más cruel de las tragedias. Tim, un hombre sencillo y trabajador, se aferraba a la esperanza de reconstruir su familia. Juaneta, por su parte, desempeñaba a la perfección el papel de la madre desconsolada, un rol que la comunidad aceptaba y arropaba con compasión. En 1966, un rayo de luz pareció perforar la oscuridad con el nacimiento de su segundo hijo, James. Durante 2 años y medio, la normalidad pareció regresar. James era un niño activo, lleno de vida, que superaba la frágil ventana de la primera infancia, donde el SMSL solía atacar. Pero la aparente calma era solo el preludio de una nueva tormenta. Una mañana de 1968, Juaneta afirmó haber encontrado a James sin vida en su cama. A sus casi 3 años, su muerte no encajaba del todo en el perfil del síndrome de muerte súbita del lactante, pero en una época de conocimientos médicos limitados y ante la ausencia de signos evidentes de violencia, los médicos, perplejos, no encontraron otra explicación. La causa oficial fue registrada con una ambigüedad desoladora. La comunidad, aunque horrorizada, redobló su apoyo. 2 hijos perdidos era una coincidencia de una crueldad inimaginable. Unas semanas después de la muerte de James, Juaneta anunció que estaba embarazada de nuevo. En julio de 1968 nació Julie. La ansiedad en torno a la recién nacida era palpable. Pero la historia, con una puntualidad macabra, se repitió. A las 7 semanas de vida, Julie también fue encontrada muerta en su cuna por su madre. De nuevo, sin explicación. De nuevo, el diagnóstico fue SMSL. 3 hijos, 3 muertes súbitas. El patrón ya no era una coincidencia. Era una anomalía estadística que desafiaba la lógica y la ciencia médica de la época. Los médicos empezaron a teorizar sobre una posible predisposición genética, un defecto oculto en la familia Hoyt que convertía sus cunas en trampas mortales.
Juaneta, el epicentro de esta cadena de tragedias, se convirtió en una figura de inmenso patetismo, una mujer maldita por el destino. Nadie sospechaba que la maldición no residía en sus genes, sino en sus propias manos. Con las muertes de Eric, James y Julie, la casa de los Hoyt se había transformado en un monumento al dolor. La simpatía de la comunidad de Richford comenzaba a mezclarse con un sentimiento subterráneo de inquietud, un temor no expresado. Era una tragedia que superaba la comprensión, y la familia se fue aislando progresivamente en su luto. Sin embargo, en 1970, Juaneta dio a luz a su cuarta hija, Molly. Este nacimiento fue recibido no solo con la esperanza habitual, sino con una tensión casi insoportable. Los médicos locales, ahora profundamente familiarizados con el historial de la familia, estaban en alerta máxima. La ciencia médica había avanzado ligeramente, y la tecnología ofrecía nuevas herramientas. A Molly se le prescribió uno de los primeros monitores de apnea domésticos, un dispositivo diseñado para hacer sonar una alarma si la respiración del bebé se detenía. Esta precaución, lejos de disuadir a Juaneta, le proporcionó un nuevo escenario para su actuación. Se presentó como una madre hipervigilante, aterrorizada por la historia que la perseguía. Una imagen que encajaba perfectamente con las circunstancias. Su aparente devoción y su miedo constante desarmaron cualquier posible sospecha. Durante 3 meses, el monitor pareció funcionar como un ángel guardián electrónico. Pero la vigilancia de una máquina es inútil contra la intención humana. Una mañana de primavera, Juaneta informó que había encontrado a Molly cianótica, sin respirar, en sus brazos. La causa de la muerte, una vez más, fue dictaminada como síndrome de muerte súbita del lactante. El monitor de apnea no había registrado nada anómalo, o al menos, esa fue la versión que prevaleció. Para los forenses, el caso era un enigma frustrante. 4 muertes en la misma familia. Las autopsias revelaban los signos clásicos asociados al SMSL: edema pulmonar, petequias en el timo y el corazón. Lo que no sabían, o no podían probar, es que estos hallazgos también son indistinguibles de los de una asfixia sutil. Juaneta había perfeccionado su método hasta convertirlo en un arte invisible. Cada nueva tragedia alimentaba su necesidad de atención, consolidando su estatus de mártir. El mundo la veía como una figura trágica, cuando en realidad era la autora de toda su miseria. En 1971, desafiando toda lógica y probabilidad, Juaneta y Tim Hoyt dieron la bienvenida a su 5º hijo, Noah. Para entonces, su historia familiar no era solo una tragedia local, sino un caso que había comenzado a atraer la atención del mundo médico. La idea de una familia con una predisposición genética tan letal para el SMSL era una teoría fascinante y aterradora. Esta vez, la ciencia no iba a dejar nada al azar. El caso llegó a oídos del Dr. Alfred Steinschneider, un pediatra e investigador prominente de Syracuse, que estaba estudiando la relación entre la apnea del sueño y el SMSL. Noah Hoyt se convirtió en el sujeto de estudio perfecto. Poco después de nacer, fue ingresado en el hospital de Steinschneider para ser sometido a una monitorización exhaustiva. Conectado a máquinas que registraban cada latido de su corazón y cada una de sus respiraciones, Noah fue observado día y noche por personal médico. Los resultados fueron reveladores. El bebé presentaba episodios menores de apnea, algo no infrecuente en recién nacidos, pero nada que indicara un peligro mortal inminente. En el entorno controlado y vigilado del hospital, Noah prosperaba. Juaneta, como siempre, interpretó su papel de madre devota,
permaneciendo al lado de la cuna de su hijo. Pero mientras los médicos observaban a Noah, ella observaba a los médicos. Aprendió el lenguaje de las máquinas, entendió qué significaban los pitidos y las alarmas, y comprendió los límites de su vigilancia. Tras varias semanas, los doctores, creyendo que el riesgo era manejable con la tecnología disponible, dieron de alta a Noah y lo enviaron a casa con un sofisticado monitor de apnea. La decisión sellaría el destino del niño. El 28 de marzo de 1971, con solo 3 meses de vida, la tragedia final se consumó. Juaneta estaba sola con Noah cuando, según su relato, el monitor sonó. Hizo una llamada frenética pidiendo ayuda. Pero para cuando llegaron los servicios de emergencia, el pequeño ya no respiraba. La quinta cuna de los Hoyt estaba vacía. Irónicamente, el Dr. Steinschneider utilizaría el caso de la familia H en un influyente artículo de 1972, que cimentó la teoría de un vínculo genético en el SMSL, otorgando sin saberlo una coartada científica a una asesina en serie. Con la muerte de Noah, el ciclo de terror en la casa de los Hoyt llegó a su fin. Juaneta y Tim quedaron sin hijos biológicos, convertidos en el epicentro de una historia médica, que era a la vez una tragedia griega. La simpatía pública hacia ellos alcanzó su punto álgido. Eran la prueba viviente de la crueldad aleatoria de la naturaleza. Un recordatorio para miles de padres del terror inexplicable que representaba el SMSL. El caso, sin embargo, tuvo un impacto que trascendió el duelo personal. El estudio del Dr. Steinschneider, que presentaba a la familia Hoyt como el principal ejemplo de una predisposición familiar al SMSL, se convirtió en un texto fundamental en la pediatría de la década de 1970. La investigación de Juaneta, sin que nadie lo supiera, ayudó a popularizar masivamente el uso de monitores de apnea domésticos en todo el país. La asesina, a través de sus crímenes, había moldeado inadvertidamente la respuesta médica a la misma enfermedad que usaba como tapadera. Durante las siguientes 2 décadas, la vida de los Hoyt adquirió una apariencia de normalidad. Adoptaron a un niño, Jay, quien, de manera reveladora, creció hasta la edad adulta sin incidentes. Este hecho, en retrospectiva, es quizás el más escalofriante de todos. Demuestra que Juaneta tenía el control absoluto. No era una fuerza de la naturaleza, sino una depredadora que elegía a sus víctimas. Vivió inmersa en su papel de madre afligida, una identidad que le proporcionaba la atención y la simpatía que anhelaba. La pregunta sobre su estado psicológico es profunda. ¿Sentía algún remordimiento? ¿O su personalidad narcisista y su posible síndrome de Munchausen, por poderes, la habían desconectado por completo de la realidad de sus actos? Había construido la mentira perfecta, una tan sólida que la propia ciencia la había validado. Mientras tanto, Tim Hoyt permaneció a su lado, una figura trágicamente ciega o quizás, en un nivel más profundo, un hombre incapaz de confrontar una verdad tan monstruosa sobre la mujer que amaba. Los archivos se cerraron y las tumbas de los 5 niños se cubrieron de hierba. Pero en la pequeña comunidad de Richford, la historia nunca se olvidó del todo. La improbabilidad estadística era una brasa que ardía lentamente bajo las cenizas, esperando que un nuevo viento la reavivara. El tiempo a menudo es el cómplice perfecto del olvido. Para la pequeña comunidad de Newark Valley, Nueva York, el tiempo había hecho su trabajo. Los años 70, con su carga de tragedia para la familia Hoyt, se desvanecieron en la memoria colectiva, reemplazados por los 80 y el amanecer de los 90. Juaneta y Tim Hoyt
Ya no eran la joven pareja marcada por una maldición inexplicable. Se habían convertido en vecinos, en rostros familiares que habían soportado más dolor del que nadie debería. Vivían en la misma casa, caminaban por las mismas calles, pero el aura de muerte que los había rodeado parecía haberse disipado. El silencio se instaló sobre las 5 pequeñas tumbas. Un silencio pesado, denso, que cubría una verdad inconfesable. La vida, en su implacable marcha, continuó. Los Hoyt, en un intento de construir un futuro que no estuviera definido por el pasado, adoptaron un hijo, un niño llamado Jay. Para el mundo exterior, esta adopción era el capítulo final de su historia de sufrimiento, un acto de esperanza y resiliencia. Jay creció en un hogar aparentemente normal, amado por 2 padres que, a los ojos de todos, merecían una segunda oportunidad de felicidad. Juaneta se convirtió en la madre que nunca pudo ser para sus hijos biológicos. Lo llevaba a la escuela, asistía a sus juegos, le preparaba la cena. Cumplía con todos los rituales de la maternidad. Una actuación impecable que duró más de 2 décadas. Pero ¿qué ocurría cuando las luces se apagaban? ¿Qué pensamientos acechaban en la quietud de la noche? ¿Podía una conciencia cargada con el peso de 5 vidas robadas encontrar la paz en la rutina doméstica? El pueblo había aceptado la explicación del síndrome de muerte súbita del lactante. En una época de menor conocimiento médico, era una respuesta trágica, pero plausible. La ciencia les había dado un nombre para su dolor. Y con ese nombre, la comunidad cerró el caso en sus mentes. Los Hoyt eran víctimas, no sospechosos. Y así, durante un 1/4 de siglo, el secreto de Juaneta permaneció enterrado, no bajo tierra, sino a plena vista, protegido por el velo de la compasión y el paso del tiempo. La justicia, a diferencia de la memoria humana, a veces tiene una paciencia infinita. Y a menudo, solo necesita una persona, una sola mente inquieta, para despertar de su letargo. En el condado de Tioga, esa mente pertenecía a Robert L. Simpson Jr., el fiscal de distrito. Simpson no había estado involucrado en los casos originales de los niños Hoyt. En aquel entonces, era un joven abogado que apenas comenzaba su carrera. Pero la historia de la familia Hoyt era una leyenda local, un cuento de terror susurrado con una mezcla de pena y asombro. 5 niños, todos de la misma sangre, todos muertos de la misma manera misteriosa. La historia se había quedado con él, alojada en un rincón de su mente como una astilla bajo la piel. A lo largo de los años, mientras ascendía en su carrera, Simpson se encontró volviendo mentalmente al caso. La explicación oficial, el SMSL, nunca le había parecido del todo satisfactoria. Era la escala lo que le perturbaba. Un caso de SMSL era una tragedia. 2, una coincidencia desgarradora. Pero 5 era un patrón. 5 era una anomalía estadística tan improbable que desafiaba la lógica y la razón. En 1992, mientras revisaba viejos archivos, la carpeta de los Hoyt volvió a cruzarse en su camino. El papel era amarillento, la tinta estaba desvaída, pero la narrativa seguía siendo tan escalofriante como el primer día. Eric, Julie, James, Molly, Noah, nombres y fechas que representaban vidas truncadas. Para otros, era un caso cerrado, una herida cicatrizada. Para Simpson, era una pregunta sin respuesta, una injusticia potencial que el tiempo había ocultado pero no borrado. Sentía el peso de la duda. ¿Y si la ciencia se había equivocado? ¿Y si la compasión de la comunidad había cegado a todos ante una verdad mucho más oscura? Ignorar esa duda habría sido lo más fácil. Dejar que el pasado descansara en paz era el camino de menor resistencia. Pero para un hombre como Simpson, la posibilidad de que un asesino caminara libre
celebrado como una víctima, era una afrenta a todo en lo que creía. La semilla de la sospecha, plantada décadas atrás, finalmente comenzó a germinar. No sabía a dónde lo llevaría, pero sabía que tenía que seguir ese camino. El olvido ya no era una opción. La intuición de un fiscal, por poderosa que sea, necesita una base en la ciencia para mover los engranajes de la justicia. El fiscal Simpson sabía que su corazonada no era suficiente. Necesitaba un experto, alguien que pudiera mirar los fríos hechos médicos de hace 20 años con los ojos de la ciencia moderna. Su búsqueda lo llevó a una de las mentes más respetadas en la patología forense, el Dr. Michael Baden. Baden era conocido por su trabajo en casos de alto perfil y su habilidad para encontrar la verdad en los silenciosos testimonios de los muertos. Simpson le presentó el expediente Hoyt, 5 breves informes de autopsia, 5 certificados de defunción, todos apuntando a la misma causa indeterminada que se agrupaba bajo el paraguas del SMSL. El Dr. Baden comenzó su análisis, no en un laboratorio, sino en el árido paisaje de los documentos. Lo que encontró no fue una prueba irrefutable, sino un patrón de inconsistencias. Para empezar, la ciencia que rodeaba al SMSL había evolucionado drásticamente desde los años 70. Lo que antes era un diagnóstico de exclusión, un cajón desastre para muertes infantiles inexplicables, ahora tenía criterios más definidos. Y los casos Hoyt no encajaban del todo. Baden notó que en cada instancia, Juanetta Hoyt describía síntomas agónicos en sus hijos justo antes de la muerte. Jadeos, espasmos, un color azulado en la piel. Si bien esto podía ocurrir, no era la presentación clásica del SMSL, que a menudo se descubre cuando el bebé es encontrado sin vida, después de un período de sueño. Los síntomas descritos por Juanetta eran, de hecho, mucho más consistentes con la asfixia. La sofocación deliberada produce una lucha, una respuesta fisiológica violenta que encajaba perfectamente con las narraciones de la madre. Además, estaba el factor más condenatorio de todos: la probabilidad. Baden, al igual que Simpson, se enfrentó a las abrumadoras estadísticas. Citó estudios que demostraban que la probabilidad de que 5 hermanos de una misma familia murieran de SMSL era tan astronómicamente baja que resultaba prácticamente imposible. Era, según sus cálculos, un evento que ocurriría por casualidad una vez cada 100 billones de años. La conclusión del Dr. Baden fue clara y escalofriante. No creía que los niños Hoyt hubieran muerto por causas naturales. La ciencia, aunque limitada por la evidencia de décadas de antigüedad, apuntaba a una sola y horrible posibilidad: homicidio. La duda del fiscal ahora tenía un fundamento científico. El siguiente paso sería el más difícil. Con el informe del Dr. Baden en sus manos, el fiscal Robert Simpson ya no tenía dudas. Tenía una misión. El caso Hoyt ya no era una leyenda local inquietante, sino una investigación de homicidio activa y múltiple. El desafío era monumental. Estaban luchando contra el tiempo, contra los recuerdos desvanecidos y contra la percepción pública de una familia que había sufrido lo indecible. Simpson sabía que debía proceder con extrema cautela. Cualquier error podría alertar a su sospechosa y destruir la única oportunidad de obtener justicia para los 5 niños. Reunió un pequeño equipo de confianza, compuesto por investigadores experimentados que entendían la delicadeza de la situación. Su primera tarea fue una arqueología legal: desenterrar cada trozo de papel, cada nota, cada informe policial relacionado con las muertes. Operaban en secreto,
sacando cajas polvorientas de los archivos del condado, leyendo microfilmes con testimonios de hace una generación. Cada documento era una pieza de un rompecabezas al que le faltaban demasiadas partes. Los informes originales eran escuetos, las investigaciones superficiales, reflejando la mentalidad de una época que no estaba preparada para concebir una maldad tan profunda por parte de una madre. El equipo comenzó a trazar un plan. Necesitaban volver a hablar con todos los involucrados que aún vivieran. Los médicos, los paramédicos, los vecinos de los Hoyt en ese entonces. ¿Alguien había visto algo? ¿Alguien había tenido una duda, por pequeña que fuera, que se hubiera guardado por miedo a acusar a una madre en duelo? Sabían que las respuestas no estarían en la evidencia física, que probablemente se había perdido para siempre. Las respuestas estaban encerradas en la mente de una mujer, Juanetta Hoyt. La estrategia comenzó a tomar forma. No podían simplemente confrontarla con una acusación. Después de 25 años de silencio, su negación sería un muro impenetrable. Necesitaban un enfoque diferente, uno que fuera psicológico. Tenían que crear un entorno en el que la verdad, después de tanto tiempo reprimida, finalmente encontrara una vía de escape. El plan era arriesgado y se basaba en la premisa de que nadie, ni siquiera el monstruo más calculador, puede cargar con el peso de 5 secretos mortales para siempre. El equipo se preparó. Estaban a punto de llamar a la puerta de Juanetta Hoyt y reabrir una tumba de secretos que había permanecido sellada durante un cuarto de siglo. El 26 de marzo de 1994, el investigador de la policía estatal, Charles C. Budney, se sentó frente a Juanetta Hoyt. No llegó con la fuerza de una acusación, sino con la suavidad de un confesor. Budney era un maestro de la psicología del interrogatorio, un hombre que entendía que la verdad, a menudo, se esconde bajo capas de dolor, real o fabricado. La atmósfera en la habitación era densa, cargada con el peso de 29 años de secretos. Juanetta, ahora una mujer de 47 años, encorvada por una vida de supuesta tragedia, comenzó a recitar su historia. Era un guión pulido por el tiempo, una letanía de cunas vacías y diagnósticos confusos. Habló de Eric, de Julie, de James, de Molly y de Noah. Cada nombre era una herida que exhibía con un dolor casi performativo. Describió los momentos finales de cada uno con una precisión ensayada. La madre afligida cuyo único pecado fue una genética maldita. Budney escuchó pacientemente, asintiendo, ofreciendo una simpatía que era a la vez una herramienta y una trampa. No la interrumpió. Dejó que el monólogo se agotara, que el muro de su narrativa se solidificara antes de empezar a golpear. Entonces, con la calma de un cirujano, comenzó a hacer preguntas. No eran acusaciones, sino pequeñas incisiones en su historia. Juanetta, el doctor Steinschneider notó que usted parecía inusualmente tranquila cuando James dejó de respirar en el hospital. ¿Puede explicar eso? Las primeras grietas aparecieron. Un parpadeo demasiado rápido. Un ligero temblor en las manos que sostenían una taza de té. Estaba en shock, supongo. Su voz, antes firme en su dolor, ahora tenía un matiz de fragilidad. Budney continuó, moviéndose cronológicamente a través de las muertes, contrastando los recuerdos de Juanetta con los fríos datos de los informes médicos de Baden. Molly también tuvo episodios de apnea solo cuando estaba a solas con usted. ¿Es solo una coincidencia? La fachada de la víctima comenzó a desmoronarse, ladrillo por ladrillo. La mujer que había controlado la narrativa de su vida durante 3 décadas estaba perdiendo el control. El aire en la habitación se volvió eléctrico. Budney sintió el cambio.
Se inclinó hacia adelante. Su voz bajó a un susurro casi íntimo y formuló la pregunta que finalmente rompería el dique. Juaneta, ¿qué pasaba realmente en esos momentos, justo antes de que dejaran de respirar? El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. El dique se rompió. La pregunta de Budney colgó en el aire, despojando a Juaneta de su armadura de victimismo. Por un momento, solo hubo el sonido de su respiración entrecortada. Luego, las lágrimas. Pero no eran las lágrimas de una madre en duelo. Eran las lágrimas de una presa acorralada, del fin de una actuación de toda una vida. Y entonces, las palabras comenzaron a salir, un torrente fangoso de verdad y autojustificación. No fue el SMSL, susurró, la admisión apenas audible. Fui yo. La confesión no fue un acto único y limpio. Fue un relato fragmentado y escalofriante, contado a lo largo de varias horas, mientras la mujer que el mundo conocía como una madre trágica se transformaba en un monstruo. Describió cómo había sofocado a cada uno de sus hijos, con una almohada, con una toalla, con el peso de su propio hombro presionado contra sus pequeñas caras. Narró el final de James, cómo lo apretó contra su pecho hasta que su cuerpo quedó inerte. Contó cómo silenció a Molly cuando su llanto se volvió insoportable. Y a Noah, el último, el que finalmente la delataría décadas después. Para cada asesinato tenía una excusa. El bebé no paraba de llorar. Estaba estresada. No podía soportarlo más. Era un intento desesperado de pintar sus actos, no como asesinatos a sangre fría, sino como los trágicos fallos de una madre abrumada. En su retorcida lógica, no los estaba matando, sino ayudándolos a dejar de llorar. La frase más escalofriante que emergió de su confesión fue una proyección psicológica. Dejé de respirar. Como si al sofocar a sus hijos, fuera ella la que perdiera el aliento, la víctima final de sus propias acciones. Los investigadores, endurecidos por años de crímenes, escuchaban en un silencio atónito. La magnitud de la depravación era casi incomprensible. Durante casi 30 años, Juaneta Hoyt había llevado el peso de 5 asesinatos, ocultos bajo el velo de una misteriosa aflicción médica. Ahora, en esa pequeña habitación, la verdad finalmente había salido a la luz, más oscura y terrible de lo que nadie podría haber imaginado. La confesión fue firmada. El caso, cerrado. Pero el misterio de su psique apenas comenzaba a abrirse. El juicio de Juaneta Hoyt, que comenzó en 1995, no fue solo un procedimiento legal. Fue un espectáculo público que desgarró a la comunidad de Newark Valley. La mujer que habían compadecido, a la que habían ofrecido consuelo y apoyo durante décadas, estaba ahora en el banquillo de los acusados, tildada de asesina en serie de sus propios hijos. La sala del tribunal estaba cargada de una tensión palpable, una mezcla de horror, incredulidad y una morbosa fascinación. La estrategia de la fiscalía, liderada por el fiscal de distrito Donald F. Serio Jr., era directa y devastadora. Su pieza central era la confesión firmada de Juaneta, un documento que detallaba los asesinatos con sus propias palabras. A esto se sumó el testimonio experto del Dr. Michael Baden, cuya reevaluación de las autopsias proporcionó la base científica para la reapertura del caso. Baden explicó al jurado, con una claridad forense escalofriante, por qué el SMSL no podía explicar la muerte de 5 hermanos en la misma familia. Describió los hallazgos sutiles que apuntaban a la asfixia, pintando un cuadro de crímenes metódicos. La defensa, por otro lado, se enfrentaba a una tarea monumental:
Su principal argumento fue que la confesión había sido coaccionada. Retrataron a Juaneta como una mujer con un coeficiente intelectual bajo, sugestionable y psicológicamente frágil, que fue manipulada por un interrogador experto hasta confesar crímenes que no cometió. Argumentaron que la presión de la entrevista de horas de duración la había quebrado, llevándola a decir lo que el investigador Badney quería oír. El jurado se enfrentó a una pregunta fundamental. ¿Era Juaneta Hoyt una calculadora y fría asesina que había engañado a todos durante 30 años? ¿O una mujer simple aplastada por el sistema de justicia? Durante el juicio, Juaneta permaneció mayormente en silencio, su rostro una máscara impasible. Era difícil leer cualquier emoción en ella, ni remordimiento, ni miedo, ni desafío. Su pasividad era en sí misma inquietante. Después de semanas de testimonios desgarradores y argumentos legales, el caso quedó en manos del jurado. El veredicto llegó con una rapidez que sorprendió a muchos. Culpable de los 5 cargos de asesinato en segundo grado. La justicia, demorada por casi 3 décadas, finalmente había llegado. La madre trágica fue sentenciada a pasar el resto de su vida en prisión. Su verdadera identidad, como una depredadora, finalmente expuesta a la luz implacable de la ley. Con el veredicto dictado y Juaneta Hoyt tras las rejas, la pregunta que atormentaba a todos ya no era quién, sino ¿por qué? ¿Qué lleva a una madre a extinguir sistemáticamente la vida de sus 5 hijos? La respuesta, según muchos expertos que analizaron el caso, reside en uno de los trastornos psicológicos más oscuros y perturbadores: el síndrome de Munchausen por poder, hoy conocido como trastorno facticio impuesto a otro. Este trastorno no se trata de un deseo de matar, sino de una necesidad patológica de atención y simpatía. El perpetrador, casi siempre una madre, induce o fabrica enfermedades en su hijo para convertirse en el centro de un drama médico. La madre es vista como una figura heroica, abnegada y valiente, que lucha contra una tragedia incomprensible. Recibe elogios, apoyo y compasión de la comunidad, de los médicos y de su familia. Esta atención se convierte en una droga, una validación adictiva para una psique profundamente dañada. En el caso de Juaneta Hoyt, el patrón es un ejemplo de libro de texto. Con cada muerte, ella no se escondía. Se convertía en la protagonista de una tragedia griega. El pueblo la arropaba, los periódicos locales escribían sobre la familia maldita, y ella se deleitaba en el papel de la madre enlutada. Sus hijos, en vida, eran secundarios. En la muerte, se convirtieron en los accesorios que le permitían obtener la atención que anhelaba desesperadamente. La asfixia es un método común en los casos de Munchausen por poder, porque a menudo no deja marcas evidentes, imitando condiciones como el SMSL o ataques de apnea. Permite al perpetrador crear crisis médicas que solo él o ella presencia, reforzando su papel central. Juaneta no mató a sus hijos por ira o malicia en el sentido tradicional. Los mató para alimentar una necesidad narcisista tan profunda que eclipsaba cualquier instinto maternal. Cada bebé era un nuevo acto en su macabra obra de teatro, y cada funeral era una ovación. Comprender el síndrome de Munchausen por poder no excusa sus acciones, pero sí proporciona un marco escalofriante para entender lo incomprensible. Revela una mente tan retorcida que el amor de una madre se convierte en un arma y el aliento de un niño en una moneda de cambio por la simpatía. Para comprender el abismo que se abrió en el hogar de los Hoyt, debemos intentar navegar por la retorcida psique de Juaneta.
¿Qué impulsa a una madre a extinguir la vida que ha creado? No una, sino 5 veces. La Fiscalía, junto con expertos en psiquiatría, pintó el retrato de una mujer consumida por una necesidad patológica de atención y simpatía. La teoría principal que sobrevoló el juicio fue el síndrome de Munchausen por poder, hoy conocido como trastorno facticio impuesto a otro. Este no es un acto de maldad impulsiva, sino un patrón calculado y perverso. La enfermedad o la muerte del niño se convierte en un escenario donde la madre asume el papel protagonista. La figura trágica, la madre abnegada que sufre una pérdida incomprensible. Cada funeral, cada palabra de consuelo, cada gesto de lástima de la comunidad, alimentaba una necesidad que Juaneta parecía incapaz de satisfacer por otros medios. Ella no obtenía placer del sufrimiento de sus hijos, sino de la atención que su sufrimiento le generaba. Los bebés, en su inocencia, eran meros instrumentos en su complejo drama psicológico. Otros expertos sugirieron una posible depresión posparto severa y no tratada, que pudo haber derivado en psicosis. La presión social de la época sobre la maternidad, la imagen de la familia perfecta en una pequeña comunidad rural, pudo haber creado una presión insoportable. Juaneta, quizás sintiéndose inadecuada o abrumada, podría haber visto en la eliminación de sus hijos una salida desesperada a una situación que no podía controlar. No era odio lo que la movía, sino una profunda fractura en su percepción de la realidad, una incapacidad para conectar emocionalmente con sus hijos más allá de su utilidad para su propio ego herido. Su confesión, llena de frases como «no era una buena madre», revela destellos de una autoconciencia distorsionada. No buscaba justificar sus actos, sino explicarlos desde su propia lógica rota, una lógica donde el amor y el control se habían fusionado en una forma letal de protección. Protegerse a sí misma del fracaso, protegiendo a sus hijos de su propia incompetencia a través del acto final. La oscuridad de Juaneta no era la de un monstruo de fábula, sino una mucho más aterradora. La oscuridad que puede nacer de la debilidad humana, la necesidad y el profundo vacío emocional. El 11 de septiembre de 1995, la sala del Tribunal del Condado de Tioga estaba cargada con el peso de 3 décadas de secretos y dolor. El aire era denso, casi irrespirable. La comunidad, la prensa y los pocos familiares que quedaban esperaban el clímax de una historia que había comenzado como una tragedia médica y se había revelado como una crónica de horror doméstico. Juaneta Hoyt, sentada junto a su abogado, parecía una figura encogida, casi ausente, como si el proceso judicial fuera algo que le sucedía a otra persona. Su rostro, impasible durante la mayor parte del juicio, no ofrecía ninguna pista sobre la tormenta que podría estar librándose en su interior. Tim Hoyt, su esposo, el hombre que la había defendido con una lealtad inquebrantable, estaba sentado unas filas más atrás, su expresión una mezcla de ansiedad y agotamiento. El jurado, compuesto por 7 mujeres y 5 hombres, había deliberado durante menos de 9 horas, un tiempo sorprendentemente corto, considerando la complejidad del caso y la ausencia de pruebas físicas directas más allá de la confesión. Cuando regresaron a la sala, sus rostros eran solemnes, sus miradas evitaban a la acusada. El silencio fue roto por el secretario del tribunal, quien pidió al presidente del jurado que se pusiera en pie. El sonido del papel desplegándose pareció un trueno. En el cargo de asesinato en segundo grado por la muerte de Molly Hoyt. ¿Cómo declaran a la acusada?
La pausa pareció eterna. Culpable. Un murmullo ahogado recorrió la sala. El presidente del jurado continuó, su voz firme y clara, como un martillo clavando el último clavo en el ataúd del secreto familiar. En el cargo de asesinato en segundo grado por la muerte de Noah Hoyt, culpable. Y así, uno por uno, para cada uno de los 5 cargos, la misma palabra resonó: culpable. Juanetta Hoyt no reaccionó. No hubo lágrimas, ni un grito, ni un colapso. Simplemente se quedó mirando al frente, una estatua de negación o quizás de resignación. La justicia, demorada por 30 años, finalmente había llegado. Para Eric, Julie, James, Molly y Noah, sus nombres finalmente habían sido escuchados y su verdad reconocida. La tragedia familiar había encontrado su conclusión legal, pero las cicatrices emocionales apenas comenzaban a ser examinadas. Tras el veredicto, el sistema judicial actuó con celeridad. Juanetta Hoyt fue sentenciada a un mínimo de 75 años de prisión, 15 años por cada uno de sus 5 hijos asesinados, a cumplir de forma consecutiva. La sentencia garantizaba que la mujer de 49 años, de salud ya frágil, pasaría el resto de sus días naturales tras los muros de una prisión. Fue trasladada al Centro Correccional de Bedford Hills, una prisión de máxima seguridad para mujeres en el estado de Nueva York. Allí, la mujer que una vez fue el centro de la simpatía de una comunidad entera, se convirtió en la reclusa número 95-0722. La vida en prisión fue un epílogo silencioso y monótono a una vida marcada por el drama y la tragedia autoinfligida. Lejos de las miradas de compasión que tanto anhelaba, se encontró en un entorno donde su historia era solo una más, entre muchas otras narrativas de violencia y desesperación. Durante sus primeros años en prisión, su equipo legal interpuso varias apelaciones, argumentando que su confesión había sido coaccionada y que su estado mental no había sido considerado adecuadamente. Sostenían que la policía se había aprovechado de su baja inteligencia y su personalidad sumisa para obtener una declaración. Sin embargo, todos los recursos fueron denegados. Los tribunales superiores confirmaron la decisión del jurado, solidificando su destino. Su esposo, Tim, continuó visitándola, aferrado a la creencia de su inocencia hasta el final. Para él, ella seguía siendo la víctima de un sistema que no comprendía su sufrimiento. Mientras tanto, la salud de Juanetta se deterioraba progresivamente. Los años de tabaquismo, una dieta deficiente y el estrés crónico pasaron factura. En el verano de 1998, menos de 3 años después de su sentencia, Juanetta Hoyt fue diagnosticada con cáncer de páncreas. La enfermedad avanzó rápidamente. El 2 de agosto de 1998, en un hospital penitenciario, la mujer que había quitado la vida a sus 5 hijos sucumbió a su propia mortalidad. Murió a los 52 años, llevándose consigo cualquier respuesta definitiva que pudiera haber quedado oculta en los recovecos de su mente. Su muerte en prisión no fue un acto de justicia divina, sino el final biológico y tranquilo de una vida extraordinariamente destructiva. El caso de Juanetta Hoyt no terminó con su muerte. Su verdadero y más doloroso legado reside en las 5 vidas que nunca pudieron ser. Eric, que solo vivió 3 meses. Julie, apenas 2. James, que alcanzó los 2 años y medio. El único que aprendió a caminar y a decir algunas palabras. Y los pequeños Molly y Noah, cuyas vidas fueron interrumpidas con solo unos meses de diferencia. Sus rostros, preservados en fotografías en blanco y negro, son el recordatorio perpetuo de la máxima traición. Son las víctimas silenciosas cuya historia fue reescrita por la ciencia y la persistencia de un fiscal. Su tragedia, sin embargo,
provocó un cambio fundamental en la comunidad médica y legal. El caso se convirtió en un sombrío punto de referencia en el estudio de la mortalidad infantil. Obligó a médicos, forenses e investigadores a reevaluar el diagnóstico del síndrome de muerte súbita del lactante. La vieja máxima de que un fallecimiento por SMSL es una tragedia, 2 son sospechosos y 3 son un homicidio, hasta que se demuestre lo contrario, ganó una trágica validación. Se implementaron protocolos más estrictos para investigar muertes infantiles múltiples en una misma familia, salvando sin duda vidas futuras de caer en patrones similares de abuso oculto. El caso también arrojó luz sobre el oscuro fenómeno del síndrome de Munchausen por poder, sacándolo de las páginas de los textos psiquiátricos y llevándolo a la conciencia pública. Demostró que el mal no siempre lleva un rostro evidente. A veces se disfraza de dolor y se alimenta de la compasión. En el pequeño cementerio de Berkshire, Nueva York, 5 pequeñas lápidas marcan los lugares de descanso de los niños Hoyt. Durante años, representaron una tragedia inexplicable. Hoy, gracias a la verdad revelada, representan una justicia tardía. Su legado no es solo el de ser víctimas, sino el de ser catalizadores del cambio. Sus muertes silenciosas finalmente gritaron una verdad que la sociedad tuvo que escuchar, que debemos proteger a los más vulnerables, incluso y especialmente de aquellos que se supone deben amarlos más. La historia de los niños Hoyt es una lección sombría y eterna sobre la importancia de mirar más allá de las apariencias y nunca dejar de buscar la verdad, por dolorosa que sea.